Aleluya, mis hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a tener un momento de oración por una petición en especial. En este día, el día 25 de julio, a nivel de todo el Ejército de Salvación, estamos invitados a orar por esta petición, la cual les voy a mostrar. Pero la palabra de Dios nos dice así, para poder entrar en el tema por el cual vamos a orar. Dice así en Lucas capítulo 4, versículo del 18 al 19. Dice así: el Espíritu del Señor, Jesús mismo diciendo estas palabras, dije así: está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En este día en especial estamos orando a nivel de todo el Ejército de Salvación contra la lucha contra la trata y tráfico de personas. ¿Y qué es la lucha contra la trata y tráfico de personas? Seguro usted lo debe saber. Es el acto que se hace de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas con amenazas, uso de fuerzas, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión de pagos o beneficios en cambio del control de la vida de la víctima. No sé, mi hermano, si tú sabes algún caso en especial que en este tiempo nosotros como Iglesia Ejército de Salvación me podrán decir: ¿y qué ganamos orando? Ganamos mucho, mis hermanos. Lamentablemente sabemos que la maldad sigue avanzando y la palabra de Dios nos dice esto. Pero también, mi hermano, cuando nosotros oramos, yo sé que Dios utiliza a personas adecuadas para poder ayudar a las que están siendo violentadas. Y si Dios sabe que tú conoces a alguien que está siendo violentado, Él también te pide a ti que tú ayudes de alguna manera. Cantemos un coro el cual dice: necesitan de Cristo, necesitan de Cristo. Cantemos juntos. Muchos hay que vagan en la soledad, sin tu amor, sin mi amor, sin Jesús. Muchos niños lloran de necesidad, sin tu amor, sin mi amor, sin Jesús. Seguirán sufriendo en la soledad, seguirán llorando de necesidad, si no encuentran un amigo de verdad, con tu amor, con mi amor en Jesús. Muchos hay que piensan que es mejor morir, sin tu amor, sin mi amor, sin Jesús. Nadie les informa que podrían vivir con tu amor, con mi amor, con Jesús. Pasan horas esperando y nadie va. Pasan hambre, frío, cruel enfermedad. Necesitan con urgencia de bondad, de tu amor, de mi amor, de Jesús. Esa prostituta que cayó en prisión, sin tu amor, sin mi amor, sin Jesús.
Padre, en esta oportunidad, Señor, estamos reunidos específicamente en muchos lugares, Señor, a través, Señor, de estos medios de comunicación, orando especialmente, Señor, por las personas que son violentadas, Señor, las personas que son engañadas, Señor. De repente nosotros conocemos algún caso, Señor, dándonos la valentía, Señor, de poder ayudar a estas personas, las cuales de repente están en un país donde no es el suyo, y solamente por venir a ayudar o querer darles una mejor vida a su familia, Señor, hoy en día, Señor, han sido engañadas, maltratadas, y por abuso de autoridad, Señor, están siendo víctimas, Señor, de acciones que ellos no esperaban, Señor. Señor, clamamos, Señor, porque tú, Señor, utilices a personas adecuadas para poder ayudar, Señor. Sabemos, Señor, que también nosotros podemos ayudar de muchas maneras, Señor. Pero de repente a veces no sabemos cómo dirigirnos o cómo de repente ayudar a una persona, Señor. Por eso encomendamos en una oración en esta oportunidad, Señor, que este tema al hablar, Señor, y al poder orar durante esta semana que viene, donde todo el pueblo salvacionista va a ser concientizado, Señor, con esta mala acción del ser humano contra su prójimo, Señor, tú nos puedas dirigir, Señor, para poder ir a denunciar, para poder, Señor, apoyar a una persona que está siendo víctima. La trata y tráfico de personas lo vemos en la Biblia también, Señor, como José fue vendido por sus propios hermanos, Señor. Y eso lamentablemente pasa en países, Señor, de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Señor, y en muchos países. A veces, hoy en día, muchos pensarán, por el COVID no ha habido trata y tráfico de personas, ha incrementado, Señor, las cifras, Señor. Porque esta, Señor, maldad, Señor, de repente no se sabe mucho o de repente trabaja silenciosamente. Pero la maldad sigue avanzando, Señor, y vemos cómo personas están siendo violentadas, golpeadas, Señor, y separadas de su familia. La maldad del hombre sigue avanzando, Señor. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a poder ir en contra, Señor. Como tu palabra dice, y tú declaras esta misión, la cual dice que tú has venido, Señor, a dar, Señor, libertad a los cautivos, Señor. Y cuando es predicada tu palabra, da esa libertad, Señor. Pero también, Señor, nos pides accionar en ciertas cosas, Señor. Ayúdanos a tener, Señor, esa valentía, Señor. Gracias por este momento de oración, Señor, que en cualquier parte, Señor, están orando, Señor, por esta petición en especial, Señor. Y nosotros como cuerpo de Lovial también nos unimos, Señor. Y sabemos que a veces en una semana nos llaman, Señor, a poder, Señor, unidos en oración, a poder saber de la situación que está pudiendo pasar a algunas personas. De repente con los quehaceres, Señor, nos olvidamos, pero ahora, Señor, nosotros al apuntar en nuestra agenda esta petición en especial, Señor, siempre tengamos en cuenta, Señor, orar por estas personas violentadas, porque te damos gracias, Señor, porque nosotros no hemos sido violentados, Señor, no hemos sido engañados, Señor, no han traficado con nosotros, pero hay personas que sí, Señor, han pasado estas cosas tan horribles, Señor. Tú, Señor, amas a tu creación, Señor, y no quieres, Señor, lo que está pasando hoy en día a nivel, Señor, internacional, a nivel de muchos países, que siga avanzando, Señor. ¿Y cómo podemos evitar, Señor, esto, Señor? Siendo de ayuda también a otros, a poder mostrarles, Señor, una escapatoria, Señor, porque a veces estas personas no denuncian porque no tienen ayuda, Señor, y saben que son vulnerables, pero nosotros, Señor, podemos. Te pedimos que nos des esa valentía, Señor, que solamente tú nos puedes dar, Padre Santo, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, Señor, sino de dominio propio. Gracias, Padre. Y todas estas peticiones, Señor, te las rogamos, Señor, en especial en este momento, que tú lo puedas escuchar mediante tu Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Continuando, mis hermanos, sigamos alabando a nuestro Señor con el coro Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes
pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. llamados para hacer Las virtudes de Él nos llamó a todos. Somos el pueblo de su sangre nos redimió y su espíritu para darnos poder, ser testigos de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Nuestra lectura bíblica en esta oportunidad se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Nos dice así la palabra de Dios en esta oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La lectura bíblica nos da una introducción para más adelante ver cómo a veces entra el descontento en nuestras vidas. Continuemos con nuestra reunión cantando otro coro de alabanza. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que atrapan y besan por mi Jesús. Las cadenas que atrapan y besan por mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que atrapan y besan por mi Jesús. Las cadenas que atrapan y besan por mi Jesús. Y mi copa llena está, llena está. Y mi copa llena está, llena está. Del aceite y de la sangre, desde el reino celestial. Del aceite y de la sangre, desde el reino celestial. Antes de pasar a la palabra de Dios, quería compartirle algunos anuncios. Durante esta semana que viene, si Dios nos permite, a todo el nivel del Ejército de Salvación, vamos a estar hablando sobre la trata y tráfico de personas. Durante esta semana se va a estar concientizando a todo el pueblo salvacionista y yo les voy a estar enviando los links necesarios para saber nosotros sobre este tema y también de cómo poder ayudar en ciertas ocasiones que no sabemos cómo actuar. También agradecerle a las personas que están enviando, obviamente, lo que ustedes han podido recaudar para el esfuerzo territorial que nosotros tenemos. Sabemos, obviamente, que como iglesia nosotros tenemos que apoyar a las misiones, pero también sabemos la situación que estamos viviendo, pero damos gracias a Dios porque cada día va mejorando poco a poco, pero eso el Señor lo quiere así, pero doy gracias a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, antes de pasar a la predicación de la palabra de Dios, les invito a orar para que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es la única que nos da crecimiento espiritual, Señor. El tema que vamos a tratar hoy es uno muy importante, Señor, para la iglesia, sobre todo, Señor, y para nosotros como cristianos. Que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra.
En el nombre de Jesús. Amén. Continuando, mis hermanos, con la palabra de Dios, seguimos aprendiendo juntos temas importantes para la iglesia. Hoy vamos a ver la cura del descontento. La cura del descontento. Se cuenta que en una ocasión una pareja de esposos decidió mudarse de su vecindario en el cual habían vivido por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gente donde ellos vivían era gente muy negativa, gente muy aburrida, gente muy ingrata y gente muy engañadora. Y entonces decidieron mudarse a otro lugar. Y cuando compraron la casa de la persona que ahora iban a vivir una casa nueva, le preguntaron: señor, amigo, ¿cómo es el vecindario aquí? Y el amigo le preguntó y le dijo: ¿cómo era su vecindario anteriormente? Le dijo: bueno, en nuestro vecindario había gente muy aburrida, ingrata y muy engañadora. Y esa es la razón por la que hemos decidido mudarnos a este lugar. ¿Saben qué le dijo la persona a la que le compraron la casa? Le dijo esto: pues me temo que van a encontrar el mismo tipo de gente que dejaron en su vecindario anterior. Esta es una ilustración para entrar obviamente de lleno a nuestro tema, de cómo nuestras expectativas determinan nuestros resultados. ¿Qué quiero decir con esto? La forma como enfrentamos los hechos está mayormente determinada por la manera en que observamos o percibimos las cosas. Cada uno de nosotros, mis hermanos, elige en la vida la actitud que va a tomar frente a las diferentes circunstancias que podamos pasar. De no ser así, hay una gran pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Cómo se explica que diversas personas reaccionen de manera diferente a una misma situación? Definitivamente, nuestra actitud frente a la vida es una elección de cada uno de nosotros. Ante un problema cualquiera, cómo nosotros lo resolvemos, cómo nosotros los enfrentamos, si aceptamos este problema o nos descontentamos con este problema, si vemos cómo solucionarlo o simplemente lo dejamos ahí. ¿Cómo reaccionas tú frente al descontento? Si nosotros vemos en la palabra de Dios, había, por ejemplo, el pueblo de Dios, inclusive era un pueblo descontento. Les invito a buscar en sus Biblias, en Números, capítulo 1, capítulo 11, versículos del 1 al 6. En el Antiguo Testamento, Números, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Y vamos a ver cómo el mismo pueblo de Dios estaba descontento, se podría decir, con lo que Dios le estaba dando en ese momento. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Bueno, miren lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, a su representante, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió con ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, de sobra, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Aquí vemos entonces en este pasaje bíblico, en Números capítulo 11, del 1 al 6, las quejas del mismo pueblo de Dios, que fueron obviamente contagiados por un pueblo extranjero que se había mezclado con ellos porque habían estado con los egipcios, y comenzaron a quejarse ahora todo el pueblo unido. Se quejaron del maná que Dios les había dado. Nuestras quejas, mis hermanos, déjenme decirle, dan a Dios ira.
y nuestras quejas llevan a Dios a irarse. Nuestra falta de agradecimiento hacia Dios producen un enojo en Dios, como pasó con el pueblo, obviamente, que Dios había sacado de Egipto. Ellos decían, ¿cómo? Allá comíamos, pero no recordaban que ahí eran maltratados, que ahí eran explotados y todo lo demás. Toda iglesia, mi hermano, que quiera permanecer sana, tiene que hacer un esfuerzo por erradicar el descontento de su congregación. Porque el descontento, mis hermanos, deshonra a Dios. Y todo lo que deshonra a Dios es pecado. Una iglesia en pecado no puede ser bendecida. Muchas veces, mis hermanos, en ciertas situaciones que vivimos estamos descontentos. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué me pasó esto? Y todo lo demás comenzamos y alguna vez de repente te ha pasado en tu cabeza, ¿por qué, Señor, permites que me pasen estas cosas? Si yo te alabo, yo te adoro, yo ayudo en tu iglesia, yo salgo a predicar, ¿por qué me pasan estas cosas? Algunas veces predicamos, decimos, ven al Señor y el Señor va a resolver todos tus problemas. Mis hermanos, déjenme decirles que cuando uno viene al Señor es donde comienzan los problemas. ¿Por qué? No porque el Señor los mande, sino que ahora, como tú antes vivías agrandando, obviamente, al enemigo, cuando el Señor viene a tu vida, pone orden en tu vida. Y obviamente comienzan, ya antes mentías, ahora ya no tienes que mentir. Y comienza a haber, por ejemplo, malos entendidos y todo lo demás, porque ahora ya dices la verdad. Antes estabas engañando, pero ahora ya dices la verdad. Y entonces comienza a ordenar Dios tu vida, pero en ese tiempo que antes vivías en el mundo, como aparentabas una cosa, ahora entonces tu vida comienza a dar cambios. Y esos cambios al enemigo no le agrada, obviamente, y comienza a mandar esto, a hacer lo otro. Comienza una lucha todos los días. Por eso, mi hermano, el descontento, tienes que cuidarte de eso. ¿Cómo curar el descontento? No solo en la iglesia. A veces estamos descontentos dentro de la iglesia. A veces estamos descontentos dentro de nuestra familia. A veces estamos descontentos dentro de nuestro trabajo. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. La palabra de Dios contiene muchos pasajes en la Biblia que nos muestran sobre el descontento. Pero, ¿cómo afronta cada persona el descontento? Porque déjeme decirle que sí, a veces va a haber momentos difíciles como cristianos. Y el mayor ejemplo que yo puedo ver en la palabra de Dios es cuando Pablo habla en Filipenses y esto le está dedicando a la iglesia esta palabra. Y en ese tiempo Pablo estaba en una cárcel. Él había sido perseguido por muchos años. Y mientras estaba en prisión, escribe una carta a la iglesia de Filipenses. Y nosotros podemos ver en esta carta cómo él anima a los hermanos de la iglesia por una cosa que estaba pasando dentro de la iglesia. Y él comienza a decirles, sean agradecidos porque Dios nos ha sustentado en los peores momentos. Y él lo estaba diciendo, ¿por qué? Porque él estaba en una cárcel y estaba siendo sustentados. En esta iglesia, obviamente, aparentemente había dos hermanas en la fe que estaban teniendo problemas de reconciliación. Y a veces de repente hay malos entendidos dentro de las iglesias y no se pueden resolver estos problemas. Entonces Pablo les comienza a escribir, a decirles que puedan arreglar esta situación, tratando de ayudarlas. Él en la cárcel y preocupado por la iglesia, por lo que estaba pasando. Vayamos entonces a la porción de la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 13. Seguro lo ha escuchado esta porción de la palabra, pero es muy importante cómo aquí Pablo no está descontento por el lugar en el que él está. Al contrario, comienza a dar consejos y a ayudar a la iglesia. Vemos aquí, dice, así que hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firme en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres
están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Impresiona saber que esta carta fue escrita en una prisión. Y a pesar de la dura realidad que se vive en una cárcel, Pablo le escribe entonces a la iglesia con sumo gozo. Esto nos lleva a entender, mis hermanos, que la insatisfacción interior con la cual nosotros decidamos vivir es lo que nos conduce a un espíritu de queja. Pablo no se quejó en ese momento. Al contrario, él anima. ¿Y cómo tú puedes evitar, obviamente, el espíritu de queja en la situación que tú puedas estar viviendo? Porque a veces tenemos que reaccionar de acuerdo a lo que Dios nos enseña para así no caer en lo mismo que cayó el pueblo de Israel. No se daba cuenta de las bendiciones que Dios le estaba dando. Y ustedes saben cómo eso produjo el enojo de Dios. El primer punto yo les podría decir está en el versículo 1, dice así. Así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Primer punto para evitar las quejas es ama entrañablemente, ama entrañablemente. Tan pronto comenzamos a leer este capítulo de esta carta, nos percatamos del corazón pastoral de Pablo. Él llama a estas ovejas de la iglesia de Filipos, hermanos amados, añorados, gozo y corona mía. Esto debe darle a las ovejas una idea que de ellas significan para su pastor, eran importantes para su pastor. Yo podría decirle que ustedes, cada uno de mis hermanos de la iglesia de Lobeal, son importantes para mí. Y me podrá decir de repente, lo está diciendo porque le tocó predicar esta parte de la palabra de Dios. No, mis hermanos, el Señor me va a pedir cuenta por cada uno de las personas que aquí en Lobeal me dieron. Y yo les podría decir que soy muy temeroso de eso. El Señor me va a pedir por cada niño, por cada jovencito, por cada adulto, por cada anciano, me va a pedir cuentas. Y entonces Pablo, él comienza, genuinamente vive su pastorado y comienza a ver a sus ovejas cómo se estaban peleando, cómo había una división y como resultado de estas insatisfacciones personales que puede haber de repente dentro de una iglesia. Este caso nos ilustra la estrecha relación que Pablo tenía con sus ovejas. Y por eso les dice, antes de corregirle, les dice, amados y añorados, gozo y corona mía. Les habla entrañablemente. Ese es un punto para nosotros evitar las quejas. Amar entrañablemente. El segundo punto es camine en el Señor, mi hermano, para que tú evites, obviamente, las quejas. Por eso dice el versículo, dice así, estad firmes en el Señor. El mismo versículo 1 dice, estad firme en el Señor. Hay una sola manera de estar firmes en la vida, mis hermanos, y en la vida cristiana, y es en el Señor. Cualquier otro intento de mantenernos en pie que no sea en el Señor, sino con lo que nosotros decidamos y todo lo demás, tarde o temprano va a caer. Es como estar parado en arenas movedizas. Las circunstancias de la vida, mis hermanos, pueden ser cambiantes. Un día podemos estar muy alegres, otro día de repente pueden pasar situaciones que no esperábamos. Porque Satanás, como les dije, no va a estar contento. Cuando Satanás, por ejemplo, tiene al mundo cegado y todo lo demás, pero una persona llega a ver la luz, él se preocupa porque a los demás ya los tiene. En cambio, a la persona que está abriendo y que ha abierto los ojos y quiere ser un cristiano verdadero, él se preocupa, comienza a hacer cosas, mandar cosas, utilizar a personas para que esta persona caiga de nuevo. Por eso tenemos que estar firmes en el Señor, porque Satanás juega muy sucio y comienza obviamente a hacer cosas para que a ti te descontrolen, te desorienten y todo lo demás. Permanece firme en el Señor. Eso es lo que nos recomienda este pasaje. El tercer punto para evitar las quejas es, sea un pacificador, sea un pacificador. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios,
notamos algo. Dice así: así que te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. En verdad, le dice, fiel compañero, también te ruego. ¿Y qué significa esta parte de fiel compañero? Significa que estaban unidos en un yugo igual. O sea, esta palabrita significa que están unidos como cuando un esposo con una esposa se unen en matrimonio. Lo mismo es cuando dice fiel compañero. Pablo estaba unido a sus ovejas como si estuviera casado con ellos. Por eso hay la alegoría que nosotros podemos ver en la Biblia cuando dice que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Obviamente es una comparación de que una esposa tiene que estar pura, igual la iglesia tiene que estar limpia, purificada y de muchas cosas más. Pero yo les podría decir que esta parte donde le está diciendo fiel compañero es la misma palabra que se utiliza cuando obviamente dice, me serás fiel hasta la muerte, cuando se casan, obviamente, las parejas. Entonces, la tercer punto sea un pacificador. Sea un pacificador. Ayude, obviamente, cuando hay estos malos entendidos dentro de la iglesia. Ayude. Porque a veces el pastor no se entiende, no se entera de muchas cosas. Mis hermanos, nosotros no somos Dios. Dios sabe todo. Dios sabe lo más profundo de su corazón de cada una de las ovejas que yo puedo estar teniendo aquí en Lovial, que muchos pastores pueden estar en diferentes lugares, pero ellos no conocen todas las cosas que puedan estar pasando. Sea un pacificador, mi hermano. El cuarto punto para evitar la queja dice, viva el gozo del Señor. Viva el gozo del Señor. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Aquí aparece de nuevo la palabra por tercera vez en el Señor. Y es que hay una sola manera en la que nosotros podemos regocijarnos en medio de las dificultades, y es en el Señor. Cuando el creyente no tiene regocijo en medio de las tribulaciones, la razón es muy sencilla. No está en el Señor. Que es otra forma de decir que no está en el centro de su voluntad. Más bien cuando tú ores, mi hermano, y te pasen circunstancias difíciles, yo oro de esta manera. Le digo, Señor, ayúdame a entender tu voluntad. No a reclamarle, sino ayúdame a entender lo que me está pasando. La frase en el Señor entonces aparece 3 veces en este mismo pasaje de la carta a los Filipenses. La primera, ¿por qué? Porque es una relación de estar firmes. La segunda es una relación de estar en armonía. Y la tercera es una relación de estar gozosos. Las 3 condiciones requieren siempre estar en el Señor, agarrados de su mano, lo que es sinónimo de estar en su voluntad. Eso es lo que pasó cuando Job después entendió por qué le pasó todas estas cosas. Porque él estaba en la voluntad de Dios. En una vida cristiana, cuando estamos en Él, estamos estabilizados. El regocijarnos en el Señor, quiero aclarar algo, mis hermanos, no es sinónimo de que todo va a marchar bien. No, sino que más bien una actitud frente a las vidas, a las circunstancias, pero basada obviamente en el hecho que Dios tiene el control. No el hecho de que algunos hoy en día dicen, piensa positivo, te va a ir bien. Si tú dices esto, te va a ir bien y todo lo demás. Y al contrario, te va peor. No es así, mis hermanos. La palabra de Dios dice que frente a las circunstancias, a las dificultades, tú tienes que decir, yo sé que el Señor tiene el control de todo. Si Él ha permitido que de repente yo pierda el trabajo en este momento, por alguna cosa que pasó, es por algo. Pero obviamente si tú pierdes el trabajo por haber sido desobediente, por no haber cumplido tu trabajo, esa no es la voluntad del Señor. Obviamente hay una consecuencia de que has hecho las cosas mal. Pero cuando tú entiendes por qué pasan las cosas, es porque el Señor lo ha permitido así. Siguiente paso para evitar el descontento es confía en Dios. Confía en Dios. Por nada estéis afanosos. Antes bien, dice el versículo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué significa estar afanosos? Porque en primer lugar nos llama a no estar afanosos.
La frase afanoso significa, obviamente, ser movido en direcciones diferentes. Y la voluntad de Dios nos llama a una sola dirección, pero nuestros deseos nos inclinan en otras direcciones. Y el resultado, por supuesto, es la falta de paz y tranquilidad. Yo siempre tomo este ejemplo. Cuando a veces nosotros, la Biblia nos dice, no se endeuden, pero a veces el ser humano, por querer tener algo, se endeuda. Y lamentablemente de ahí comienza el afán por muchas cosas, que me falta pagar esto, me falta pagar lo otro. Es mejor vivir con lo necesario que el Señor nos provee para no estar afanosos, porque a veces esto produce estrés, produce muchas cosas y perdemos la paz y la tranquilidad. Por eso el Señor dice, obviamente, que uno no se endeude, porque sabe en su sabiduría grande que esto nos va a desequilibrar por completo. Ahora bien, la manera de permanecer en el Señor para evitar el descontento nos dice en este mismo texto, nos dice así: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en toda súplica y en todo ruego con acción de gracias. Oración, súplica y acción de gracias. La oración implica presentar mi petición a Dios. La súplica nos habla de un cierto aumento de intensidad de nuestra oración, seguir orando. Y la acción de gracia implica estando agradecidos a Dios independientemente de las circunstancias que nos rodean. ¿Cómo afrontas tú el descontento cuando estás pasando ciertos momentos de dificultad? ¿Alguna vez te has preguntado si estás quejándote a Dios como el pueblo de Israel? Ten cuidado, mis hermanos, tengan cuidado. La palabra también me dice a mí que yo tenga cuidado muchas veces, porque el descontento causa la ira de Dios. Y eso es obviamente ir en contra de lo que Dios está permitiéndonos. No seamos como el pueblo de Dios, que fue Israel, que durante 40 años vivió quejándose, quejándose, por eso no llegaron a veces a ver la tierra prometida. No se queje, mi hermano, más bien sea agradecido en todo momento. Pablo agradeció estando en la cárcel. No sé si tú has pasado por la cárcel, pero no creo que una situación que estemos pasando sea más fea que estar en una cárcel donde hay frío, te golpean, no comes. Inclusive estando ahí, Él quiso ayudar. Que Dios te bendiga en esta semana, mi hermano, y en este día. Sea agradecido, como hemos visto en la reunión donde hemos estado orando por la trata y tráfico de personas. Hay personas que de repente, pensando que otras les van a ayudar, trafican con ellas. Pero da gracias a Dios porque tú tienes un lugar. Hay personas que por buscar de repente un beneficio a sus familias para poder darle estudios, se van como extranjeros a otros lados y son violentados. Pero gracias a Dios porque nosotros estamos en un lugar donde Él ha provisto lo justo y necesario. Y yo doy gracias a Dios por lo que me da a mí y a mi familia. Y también si yo puedo ayudarles, obviamente que el Señor también me guíe, como les guíe a ustedes a ayudar a otros. Oremos para terminar, mis hermanos. Gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado. Y perdónanos si hemos hecho, Señor, algo en contra tuyo, como quejarnos. Perdónanos si hay descontento en nuestras vidas, Señor. Y a veces no nos damos cuenta de lo maravilloso que eres al proveernos todo lo necesario que tenemos. Tenemos una casa donde vivir, tenemos agua, Señor, tenemos luz, Señor. Gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones en circunstancias que podamos pasar. Cada uno de nosotros se enfrenta a una realidad, pero si nosotros estamos en ti, Señor, podemos afrontarlos correctamente como así tú lo quieres, Señor. Y vamos a entender que estamos dentro de tu voluntad. Ayúdanos a entender siempre lo que sucede, Señor. Muéstranos el camino antes de tomar una decisión que sea lo que tú quieres, Señor. Gracias, Padre Santo, y cuídanos en este día. Y si tú lo permites y nos das
un día más de vida, Señor, que sea para glorificar y honrar tu nombre con nuestras acciones. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día, mis hermanos.